Les agradecemos por su asistencia y el primer profesor que va a exponer es el maestro Edgar Ariel Rosales de la Rosa, que estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, conocida como la ENAH, y cuenta con una maestría en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre 1999 y 2004 participó en el proyecto Teotihuacán, Élite y Gobierno, en las excavaciones de Xala y Tepancasco, dirigidas por la doctora Linda Manzanilla. Entre 2008 y 2013 fue coordinador de diferentes proyectos de investigación en el Centro INAH Estado de México, hasta que en el 2015 regresó a Teotihuacán para asumir el cargo de jefe de la unidad de salvamento de la zona arqueológica. Entre 2016 y 2018 colaboró con el proyecto El Tlalocan, Camino bajo la Tierra, dirigido por el arqueólogo Sergio Gómez. En 2005 fue galardonado con el Premio Teotihuacán, obteniendo el primer lugar en la categoría de investigadores menores de 30 años. Y desde ese mismo año se desempeña como profesor en la ENA y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conocida como la UACM. Desde 2019 es curador de las colecciones teotihuacanas del Museo Nacional de Antropología e Historia y asimismo ha hecho diversas publicaciones, entre las que se encuentran En busca de un origen luminoso, lo que las micas arqueológicas nos pueden revelar sobre los teotihuacanos, publicado en la memoria de la Sexta Mesa Redonda de Teotihuacán, Orígenes, Auge, Colapso, Herencia, homenaje a Eduardo Matos Moctezuma. Asimismo hizo un artículo que lo realizó en colaboración con Linda Manzanilla, el cual se titula Producción y distribución de la mica en Teotihuacán, presencia de un recurso alóctono en los contextos arqueológicos de dos conjuntos arquitectónicos, Xala y Tepancasco. Asimismo, y como dos publicaciones independientes, tiene identificación de especies micáceas en piezas arqueológicas procedentes de Teotihuacán y Monte Albán, y pigmentos, micas y espejos guerrerenses, uso e intercambio de recursos minerales en el mundo mesoamericano. Sin nada más que decir, brindémosle un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan. Quiero agradecer en primer lugar a la querida maestra Carmen, quien como ya hizo la introducción a este nuevo curso que estamos iniciando para 2026. Es para mí siempre un placer estar aquí con ustedes, con muchos rostros conocidos y también nuevos que nos quieren acompañar para que podamos beneficiarnos de lo que aquí mismo se resguarda, ¿no?, como parte de su patrimonio en su Museo Nacional de Antropología. Y nos da mucho gusto poder participar con un tema que en realidad pide mucho los visitantes, ¿no?, que tiene que ver con la escultura monumental, porque siempre hemos tenido esa pregunta, ¿no?, tanto del lado del público en general como de los especialistas que atendemos las colecciones que se resguardan en este acervo, toda vez que aunque hablamos de colecciones arqueológicas, aún se considera en muchos aspectos nuestra exposición como una semblanza de la historia del arte. Por tal razón, cuando estuvimos poniéndonos de acuerdo para armar este curso, junto con aquí mi querido Valerio Paredes, era ver cómo nos íbamos a poner de acuerdo en cuanto a los principales ejemplares que tenemos en las diferentes salas del museo, ¿no? Inclusive desde antes de entrar al museo, ahí sobre Reforma. Entonces hasta el banner me pareció muy llamativo, ¿no?, porque pues es escultura monumental, y quien de nosotros no se ha hecho preguntas en cuanto a de qué manera nos vamos a referir los que somos arqueólogos a este tipo de grandes objetos, porque nosotros diríamos que son artefactos, pero desde un punto de vista de la historia del arte en realidad estamos hablando de obras plásticas. Y por ese motivo, pues en algunos momentos ustedes me van a escuchar utilizando una terminología de arqueólogo, hablando como de producción, ¿no?, de este tipo de especialización, y en otros pues sí hablar en términos ya más de estética, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a dar en esta primera sesión algunas nociones de lo que entendemos por escultura, ya que en realidad desde la antigüedad pues no había esta separación en este trinomio que desde el punto de vista de algunos especialistas como la doctora Beatriz de la Fuente, en realidad siempre fue una unidad, es decir, se le llama integración plástica porque
pues es difícil de separar, ¿no? Cuando estamos analizando etimológicamente lo que significa la arquitectura, lo que significa la pintura, vamos a ver que hay muchas coincidencias en varios aspectos, ¿no? Ustedes saben cualquier libro de arte y van a notar ahí que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura estamos hablando del espacio-tiempo, el espacio sobre todo habitable. No sé cuántos arquitectos estén ahorita presentes en el auditorio, pero ustedes se darán cuenta que se toman en cuenta muchos aspectos como tienen que ver la belleza, la firmeza, la utilidad que pueden tener los materiales, pero todo esto tomando en cuenta también los materiales, ¿no?, con los que se va a crear una obra. En ese sentido, la escultura, entonces, aquí lo traté de resaltar un poquito más grande, pero solo por fines de nuestro curso, que tiene que ver como ya un objeto táctil. Ustedes pueden, se esperaría tocarlo, aunque no deberíamos de hacer eso, ¿verdad?, aquí en el museo. Pero eso es esa es la idea principal, ¿no?, que en el caso de la escultura se habla sobre todo del volumen, ¿de acuerdo?, de los objetos. Y aquí vamos a entender que es una obra que se logra gracias a que se cincela, ¿no? Se utilizan ciertas herramientas para que de esa manera podamos obtener una obra escultórica. Y en el caso teotihuacano, bueno, ya después de haber escuchado esta semblanza, pues voy a tener que reutilizar estos ejemplos principalmente, ¿no? No solamente de nuestra sala, sino de otros acervos donde hay objetos que proceden de esta llamada ciudad de los dioses. De esa manera, cuando ya hacemos un análisis más puntual de cualquier objeto, de los que ustedes van a escuchar aquí en las diferentes sesiones, he retomado una metodología combinada entre historiadores del arte con arqueólogos, donde los aspectos fundamentales de un análisis de una escultura podrían ser tres. De hecho, así va a venir la exposición que ustedes van a escuchar a continuación. Primero lo vamos a describir al objeto en términos escultóricos, ¿sí? O sea, vamos a hacer una descripción formal. Luego vamos a hablar de los aspectos histórico-mitológicos del objeto, ¿sí? Hablar de sus antecedentes, dónde se encontró, por dónde ha rodado la pobre pieza. Y vamos a ver también el aspecto cosmológico, que es ya entender el significado que probablemente tuvo, ¿no?, para sus creadores, toda vez que aquí estamos viendo que hay una gran distancia en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues entonces tendríamos que tratar también de hacer una definición de qué entendemos por escultura. Ya siendo así muy específicos, hay especialistas como la doctora Anabel Villalonga, que habla de no solo escultura, sino de litoescultura. Es decir, una escultura que se centra totalmente en la piedra, ¿no?, como los arqueólogos hablamos de lítica, y en ese sentido pues vendría a ser como un arte de tallar la piedra, creando esos volúmenes, creando o conformando espacios, y retomando hasta aquellas figuras del Renacimiento, ¿verdad?, de lo que viene siendo la historia del arte, pero en Occidente. Por ejemplo, de Giorgio Vasari, que hablaba del escultor, ¿no? Imagínense ustedes, pero en este caso un escultor aquí indígena prehispánico, es el que saca todo lo superfluo y reduce el material a la forma que existe dentro de su mente, ¿verdad?, de ese artista. Y bueno, su pericia obviamente se va a reflejar en cierto estilo. Y también nos vamos a imaginar ahí que, aunque estaban sujetos a modificaciones a lo largo del tiempo, a escuelas, ¿no?, porque alguien ha hablado de que hay artistas prehispánicos, ¿no?, aquí en Mesoamérica. También puede haber influencias por invasiones o nuevos contactos culturales. Así es que imagínense ustedes, para crear estas maravillas, ¿sí?, tenemos que hablar sobre todo, en este punto de lo escultórico, cuáles serían entonces los caracteres fundamentales, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos grandes objetos, vamos a ver en primer lugar lo que es el volumen, ¿sí?, en donde el objetivo principal es realizar una imagen tridimensional. De hecho, ahora con los programas que existen, bueno, no es mi caso, no es el caso de su servidor, pero alguien que sea muy
avesado en lo que es los programas 3D. Imagínense que le podemos dar vuelta a cualquiera de estas esculturas y nos va a dar información por cualquiera de sus lados, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la escultura siempre ha sido un volumen alrededor del cual uno pues puede mover sus ojos y tener esas impresiones, ¿no?, que trataba de transmitir su creador, imágenes tridimensionales. Por otra parte, tenemos la idea de la pesadez de la masa, ¿sí? En este caso, aunque nos estamos refiriendo a piedra, lo cierto es que hay muchas esculturas que pueden dar la apariencia de que son muy pesadas, aunque estén hechas de barro. Por lo tanto, este segundo aspecto fundamental de la escultura podríamos decir que es conceptual, ¿no? Y ustedes van a ver más adelante otros ejemplitos donde uno pensaría que está muy pesado, pero cuando lo levantas, sorpresa, ¿no?, es más liviano de lo que parece. Y por último tenemos la cuestión de la estructura de las formas geométricas, ¿no? Porque después de todo, cuando se hace un diseño, bueno, en el caso de la pintura es más fácil porque ese es bidimensional, siempre se trabaja sobre un plano, pero ustedes imaginen que siempre vamos a partir, por ejemplo, de un cuadrado, de un rombo, de una forma cilíndrica. De hecho, eso es lo que nos va a permitir hacer una tipología de obras escultóricas. Y ya comenzando con ejemplitos de la cultura teotihuacana, imagínense, por ejemplo, ¿esta qué forma le ven en la base? Sería cónica, exactamente, ¿no? Pero entonces ustedes pueden notar que en general cualquier escultura de la que se denomina escultura sostenida, siempre vamos a tener alguna forma que podemos identificar, una forma general. En este caso, esta es una maqueta que viene de Tlaxcala, que tenemos en bodega, pero es otro ejemplo, ¿no?, de los teteles de Ocotitla, donde podemos ver que se está haciendo una optimización del material, ¿no?, porque de hecho parte de un bloque, ¿sí?, y ya de ahí se va, digamos, cincelando para obtener una forma bastante definida. Ahora, hay diferentes tipos de escultura, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el término estatua? ¿Sí? En este caso, las estatuas, bueno, vamos a ver que es un tipo de escultura exenta. Si hemos recorrido cualquier museo, pero más detenido en contenidos artísticos, o simplemente aquí la Academia en Florencia, podemos ver que según por la zona del cuerpo que es representada, estamos muy acostumbrados a ver bustos, ¿sí? En este caso de las figuras antropomorfas, pues se puede ver las expresiones faciales, detalles muy puntuales, ¿no?, de cada personaje. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué tanto tenemos aquí de este lado, en América? Bueno, este ejemplar lo tenemos ni más ni menos aquí en la sala de Teotihuacán, donde podemos ver lo maravilloso de lo pulido que está la pieza, ¿no? Pero en este caso hasta podríamos denominarlo que es un torso, ¿sí? Porque, bueno, alguien podría argumentar, bueno, es que tal vez lo rompieron y estaba completo, pero también pudiéramos pensar que el objetivo era nada más centrar su atención en el tronco, ¿no?, en solo una parte de toda la anatomía humana. Ahora, tenemos también otros tipos de escultura muy puntuales aquí en Mesoamérica, aunque no va a ser el caso tan específico de Teotihuacán, pero que hablaríamos del relieve, que más de un tipo de escultura sería una técnica, ¿sí?, una técnica muy específica que se rige por sus propias leyes, porque en este caso, más que estar completamente tridimensional, la escena que vemos aquí plasmada todavía está unida, digamos, al soporte, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, entonces vamos a ver que por lo general los relieves, que pueden clasificarse en bajo relieve, medio relieve, alto relieve, por lo general se prestan para que incluso podamos representar narraciones míticas, ¿no? Entonces, quizás ustedes si han visitado también el Museo del Templo Mayor, pues ¿quién no considera esta pieza insignia, ¿no?, de ese museo de sitio? Entonces, en el caso de Teotihuacán, pues por lo menos tenemos por ahí alguna lápida, como esta maravilla que salió en el templo, en el Palacio de Quetzalpóatl en los años 60,
Entonces ustedes pueden ver que casi le tira más a un grabado, ¿no? Sobre travertino, en este caso, ¿sí? Y bueno, en este momento ya podemos hacer también la transición a lo que son ya las técnicas de manufactura para la escultura, ¿sí? En términos generales, tenemos lo que es la talla, donde a esto implica pues que va a removerse el material, en este caso pétreo, de ese bloque sólido que va a revelar la forma deseada. Entonces, aquí nos podemos dar una idea de cómo serían las herramientas de esos escultores prehispánicos, sobre todo del centro del país, ¿de acuerdo? Entonces son unas escenificaciones de cómo podrían ya estar siendo utilizadas estas herramientas, ¿no? Para el especialista en la talla. Y pues pueden ver ustedes que se utilizan principalmente martillos, mazos, pero se requiere de una gran precisión y habilidad para lograr estas cosas, ¿no? Porque si ustedes alguna vez lo han intentado, bueno, al menos aquí en la Escuela Nacional de Antropología, por lo menos en las clases de lítica tenemos que trabajar con obsidiana, ¿no? Y cuando brincan las esquirlas, pues es muy peligroso, hay que utilizar incluso unos goggles porque si no, uno se puede lastimar. Entonces imagínense los años de aprendizaje, toda la pericia que debe tener alguien que va a trabajar la piedra, pero no para crear herramientas, sino para crear algo más exquisito, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas generalidades de la escultura monumental en Mesoamérica, porque esta es la primera sesión. Entonces, hablando cronológicamente y haciendo un resumen de las muchas salas que tenemos aquí en su museo, vamos a hablarlo desde el punto de vista primero cronológico, ¿qué les parece? Desde que estamos recorriendo lo que es el preclásico, la escultura prehispánica formalmente podríamos decir que empieza desde que empieza a haber un tallado, pero en hueso de animales o en figurillas de barro, ¿de acuerdo? Nada más que aquí, pues de nuevo tratamos de resaltar el material pétreo, porque muchas de ellas nos vamos a dar cuenta que aunque no son tan grandes, sí nos demuestran esa expertise que ya habían alcanzado desde aquellos tiempos, ¿no? Algunos especialistas. Por ejemplo, este es el monumento 16 que tenemos en sala, una cortesía de la curadora, la doctora Patricia Ochoa, donde podemos ver, esta la documentó Eulalia Guzmán allá por los años 1930, cuando se reporta que en Chalcatzingo están apareciendo estos objetos, y bueno, ya años después, Parellón y Román Piñachán lo traen al Museo Nacional. Pero vean ustedes aquí cómo ya desde ese entonces podemos ver que es un arte que en términos de los historiadores pues tienen representaciones que han sido calificadas como algo tremendo y arcaico, ¿sí? Pero sobre todo parece que por la singularidad que tiene cada uno de estos rostros, para el caso antropomorfo, pudieran ser retratos de gobernantes, como los olmecas, ¿no? Entonces ustedes lo pueden ver también en la Sala de Culturas del Golfo, donde tenemos aquí pues ya el trabajo de muchos arqueólogos que en su momento las redescubrieron, ¿no? Porque también vamos a ver eso, quién luego es el que se puede asumir como el descubridor de alguno de estos objetos, ¿no? Que parece increíble que pese a sus grandes dimensiones no fueron objeto de estudio durante siglos, ¿de acuerdo? Bueno, vayamos ahora al periodo clásico, donde ese auge de las grandes ciudades que van surgiendo, como Monte Albán o allá en el área maya, son ciudades bien planeadas y como muestra en cuanto a su escultura, está muy asociada con la arquitectura. Por eso cuando ustedes vean del periodo clásico van a escuchar mucho las descripciones de escultura arquitectónica, ¿sí? Y el caso más claro, ustedes van a ver que puede ser Teotihuacán, ¿no? Aquí en el Valle de México, donde se representa fundamentalmente con líneas rectas. Eso es lo que más caracteriza a las esculturas que vamos a ver de este periodo. Se hace muy angular, formas abstractas, ¿no? Se trata de adaptar entonces a los edificios principales
Pero de nuevo, los historiadores del arte, cuando empezaron a ver algunos de estos magníficos ejemplares, consideraron que así como le ponemos clásico, ¿no?, muchas cosas, ¿no?, tu café clásico, tu música clásica, bueno, aunque puede ser rígida y austera, pero está llena de verdad anatómica, ¿no? Tiene un modelado suave, y en cuestión de su temática, mientras que en el preclásico hablábamos de esas primeras sociedades donde había algún dinasta, algún gobernante que sobresale, al menos en el caso teotihuacano, parece que el hombre es desplazado por los dioses, ¿sí? Esa es una idea que voy a tratar de demostrar al final de esta exposición, pero bueno, ya viendo cómo se empiezan a integrar a los acervos en los museos todas estas obras del clásico mesoamericano, algo muy interesante, retomando de nuestras primeras definiciones, es que la escultura tridimensional va a ser sustituida por lo bidimensional de lo que son las estelas, como las estelas mayas o zapotecas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en todo esto van a sobresalir representaciones con elementos antropomorfos, zoomorfos, ¿no?, que se sintetizan de una manera magistral, ¿no? Así lo han descrito muchos en sus libros. Y ya para el periodo posclásico se va a notar que estas esculturas tan rígidas parece que empiezan a moverse un poquito más, ¿sí? Es decir, tienen más realismo, y también esto obedece a que van a tener una simbología más precisa, ¿no? O sea, se regresa a la definición de un personaje en concreto, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos viendo que hasta ya tienen su título, ¿no?, de la escultura a la que le voy a dar mayor atención en esta ocasión. Pero de nuevo, en el posclásico ustedes van a notar que es un arte que hasta se considera oficial de algunas grandes sociedades como la mexica, donde se habla de un arte oficial imperial, ¿no?, que se impone a las creaciones monumentales de otras localidades, entonces como el caso de Coatlicue y otras que vemos ahora aquí en esta sala, ¿no? Entonces hay escuelas, no obstante, en otras regiones de Mesoamérica, como en Veracruz, la escultura del Teayo, o la de Coxcatlán en Puebla, ¿sí? Entonces, cuando ya entramos a ver los catálogos que se elaboran, porque esa es una de nuestras funciones sustantivas de los que somos curadores en museo, es intentar hacer una clasificación de todos los objetos que se encuentran en una bodega. Entonces imaginen ustedes los cientos, si no es que ya miles de registros que hay de lo que podríamos denominar escultura, pero ojo, aquí dentro de lo que pudieran ser nuestros índices temáticos, en el caso de la subdivisión de arqueología tenemos un apartado que califica el objeto como un elemento arquitectónico, ¿sí? Y entonces vamos a ver este vocabulario donde encontramos fragmentos, porque pues entendería que no nos traemos un edificio completo aquí a las salas, de alfarda, un altar, un dintel, una almena, un friso, ¿no?, un zompantli para el caso de los mexica. Y ya propiamente como elementos escultóricos vamos a ver otros objetos que no precisamente, ojo, están hechos todos de piedra, pero sí se consideran trabajo escultórico modelado, ¿sí?, como pudiera ser una base de brasero tipo teatro para los teotihuacanos, candados, maquetas, imagínense ustedes, ¿no?, que utilizaron los arquitectos para el caso de Teotihuacán, máscaras, penates, tableros, yugos, etc., ¿sí? Entonces, este es un trabajo sistemático y constante, ¿no?, porque siempre que ingresan objetos, pues hay que codificarlos, hay que cosificarlos. ¿Qué es esto, no? El cosiqué. Entonces al principio no sabemos qué es, pero bueno, se registran, ¿sí?, se conservan y se empiezan a hacer análisis. En el caso de las piezas más afortunadas ingresan a los laboratorios, ¿no? En otros casos son especialistas en historia del arte, como por ejemplo Paul Weston, quien en los años 40-50 ya había redactado ensayos muy interesantes
para dar su opinión bien documentada en torno a la escultura del México antiguo, ¿no? Pero también encontramos obras ya muy específicas en los años 60, cuando ya de una sola pieza, de una sola escultura, se hace hasta una monografía, como es el caso de la estela o marcador de la ventilla, que será objeto de otra presentación en otro curso, ¿no? Pero bueno, es para que lo tengamos presente. Ahora voy a ir entrando a lo que es el mundo teotihuacano, ¿sí? En el caso de esta obra monumental, La población del Valle de Teotihuacán, de Manuel Gamio, que se compone de diferentes tomos, aquí podemos ver que específicamente en la sección que trata de explicar la labra de la piedra, allá por los años 1920, participan por lo menos 3 grandes especialistas. Y fíjense bien cómo tiene esa visión, ¿no?, de lo que hoy llamamos lo multidisciplinario. En primer lugar se invita a Ezequiel Ordóñez, que es un ingeniero del Instituto Geológico de México. Y es muy interesante que sea precisamente un especialista en geología el que comience a hablar ahora de la escultura, ¿no? Porque bueno, mediante la observación, fíjense, ya desde ese tiempo, microscópica de los cristales, empieza a determinar de qué están hechas estos objetos. Esta es una foto del primer museo de sitio que hubo en Teotihuacán, aunque de hecho el primer museo de sitio, podemos decir, de todo México. Pero vean cómo ya los pedestales se habían destinado para poner cada una de estas obras escultóricas. Entonces el ingeniero Ordóñez empieza a revelar los resultados de sus estudios, ¿no? Y empieza a contribuir de una manera muy interesante a hablar principalmente de las andesitas, pero ya con una descripción muy geológica, ¿no?, que son vítreas, de horlenda, con mica, etc., ¿sí? Y podemos hasta ver que habla de su procedencia, empieza a referirse a la Sierra Nevada, ¿no?, empieza a ver las posibles canteras, y hablamos también de las herramientas que se debieron haber utilizado para la actividad. En este caso, muchas hechas de basalto, probablemente del Cerro Gordo, ahí en el Valle de Teotihuacán. Ahora, en el caso de Germán Beyer, este segundo especialista, este es un erudito que realiza un estudio, pero interpretativo, ¿sí? Aquí es donde se empieza a complementar, ¿no? De lo composicional se pasa a lo interpretativo de algunas de las grandes esculturas, como las que los reciben a ustedes en la sala de Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo, este cráneo que Beyer lo denomina como una calavera gigantesca y la empieza a comparar con algunos códices del posclásico, ¿de acuerdo? Y el tercero, pues viene siendo ni más ni menos que el mismo Manuel Gamio, quien ya había estudiado en nuestra primera escuela nacional donde se impartía arqueología. Y bueno, aquí lo interesante es que le dedica un capítulo a lo que se denomina artes menores, entre comillas, quizás hablando del tamaño, en obras más pequeñas, y no precisamente de piedra, como les había dicho, porque cuando vemos los incensarios tipo teatro, pues él lo considera también como obra escultórica, ¿no? Toda vez que lo asocia otra vez con la arquitectura, estos incensarios parecen ser escenarios o reconstrucciones a escala de algunos edificios donde se llevaba a cabo alguna actividad ceremonial, ¿no? Entonces es muy interesante en ese tomo del volumen primero cómo le dedica todo a la obra escultórica, y claro, también menciona las máscaras pétreas, el trabajo que hoy denominamos lapidaria, etc. Pero imagínense ustedes el paso del tiempo, entre más exploraciones se van haciendo en este caso en la ciudad prehispánica, pues era de esperar que iban a salir más obras escultóricas, ¿no? Por lo menos en lo que son los años 60, 1980, es cuando empiezan a hacerse estos megaproyectos donde como consecuencia se encuentran esculturas muy interesantes, ¿no? Como ejemplos de estas publicaciones por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vemos que ya desde su portada estamos viendo ejemplares zoomorfos, ¿no? Es decir, figuras de animales, aquí en Teotihuacán principalmente jaguares, pero también empieza un inicio de un proyecto arqueológico ahí en el acervo para catalogar solamente la escultura. Imagínense, solamente la escultura, ¿no? Y se hacen sus
sus primeras fotografías, ¿no? Dibujos de una manera sistemática, ¿no? En cédulas. Pero es curioso, y por eso me encanta participar en estos cursos, porque luego uno como arqueólogo se queda en términos muy académicos, cuando en realidad hay magníficos trabajos de divulgación. A mí me maravilló mucho retomar, bueno, aquí se ve amplificado, pero era un cuadernito de una llamada Colección Breve, que publicó Servicios Educativos aquí de nuestro propio Museo Nacional de Antropología, por el mismo Manuel Oropeza Segura, porque él de hecho es pues un profesor muy querido, museógrafo, a quien se le hizo un homenaje precisamente aquí en el Museo de Antropología, pero allá en los años 60, ahora sí que como quien dice, tenía que entrarle a todo, ¿no? O sea, como museógrafo se le dijo, tú también tienes que escribir cedulario y también tienes que sacar algún cuadernillo para el público en general. Entonces, aunque es muy breve, me encantó, porque Manuel Oropeza, en cuanto a lo que es este análisis que hace de la escultura teotihuacana, cuando recoge todos los ejemplares que tenía el museo en aquellos años, él simplemente lo divide en dos grupos. Y fíjense qué visión, ¿no? En el primer grupo, en cuanto a la escultura teotihuacana, dice que son representaciones altamente estilizadas, inscritas en cuerpos geométricos concebidos para formar parte de conjuntos arquitectónicos. Lo que les había comentado, escultura arquitectónica, ¿no? En ese sentido, aunque casi todas son de gran formato, ¿no? Como podemos ver aquí ya en la primera obra enciclopédica del siglo XIX, vean, una pilastra, ¿no? De un edificio. Bueno, hoy tenemos algunas composiciones en sala. Ustedes van más o menos en la primera sección de aquí de la sala Teotihuacán y encuentran aquí algunos bloques escultóricos donde ves la forma, ¿no? El chalchihuite o el jaguar. Pero bueno, estas son integradas por Manuel Oropeza en este primer grupo y fueron de las que precisamente ya habían estudiado sus antecesores, como el arquitecto Ignacio Marquino, ¿no? A él sí le tocó en los años 20 recorrer todo lo que se conocía en cuanto a edificios y su escultura asociada. Y vamos a ver aquí integradas obras que ya desde el antiguo museo se habían expuesto como las piezas más representativas de la cultura teotihuacana. Por ejemplo, esta, la lápida de Tlaloc, o que en su tiempo también se le llamó cruces teotihuacanas, fueron de los primeros objetos escultóricos más grandes que recibió el Museo Nacional de Teotihuacán, ¿sí? Entonces también cada una de estas tiene historias, todas tienen alguna parte, ¿no? Simplemente imagínense lo que representa cargar una de estas cosas, ¿no? Y sin embargo, alguien puede decir, ¿y podría ser posible que a alguien se le extraviara una? Bueno, al menos hay una anécdota ahí en cuanto a una de estas primeras cruces teotihuacanas, cuando Desiré Charnay vino a México, y aunque había encontrado varias, se le olvidó una en el pueblo de San Juan, ¿no? Y entonces, bueno, para no quedar tan mal, dijo que la iba a donar al Museo de México para demostrar cuánto apreciaba contribuir en la protección de sus monumentos, ¿no? Pero bueno, gracias a eso no se fue a Francia. Entonces, imagínense, hoy tenemos por lo menos 4 ejemplares en exposición permanente. Y, por supuesto, tenemos otras esculturas que nos dejan ver que no todo estaba precisamente asociado a algún edificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en este también magnífico disco de la muerte, o en la estela seccional de la Ventilla, pues estas no precisamente estaban asociadas a la fachada de un edificio, ¿sí? Aunque resulta un poco controversial su ubicación exacta, podemos darnos cuenta que son obras que se ubicaran más probablemente en el centro de plazas o patios de primero de la ciudad, ¿de acuerdo? Y luego ya en el segundo gran bloque, Manuel Oropeza en este cuadernito pone fotografías de representaciones realistas que siguen la anatomía del cuerpo humano, pero realizadas con piedras, así le llama, ligadas con el ceremonial religioso. Pero en general pues se trata de estatuillas, ¿no? Por el tamaño se pone por lo general en un grupo más, digamos, misceláneo,
y hasta se ve que hay una miniaturización de las obras. Es decir, vean, por ejemplo, esta máscara, que por eso le puse a propósito aquí la escala, porque es de menos de 5 centímetros, ¿no? Es muy pequeñita. Entonces, estas también son obras importantes. Y ahora, para que podamos hablar de generalidades de esta escultura teotihuacana, voy a mencionar por lo menos 4 aspectos que han discutido ampliamente diferentes especialistas. A ver si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Pero miren, el primero de ellos es que la escultura teotihuacana tiene una economía de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el escultor teotihuacano no podía dejar de ver la realidad, parece que experimenta artísticamente reduciendo todo a sus formas más básicas que habíamos dicho, ¿no? Ustedes ven una almena y la ven todo muy cuadrado. De hecho, se critica, ¿no?, que los teotihuacanos, y yo me incluyo, somos muy cuadrados. Sí, que todo lo vemos así, ¿no? Como muy cúbico, digamos. Entonces, se respeta la forma de los bloques, en este caso, ¿no? Que nos lleva al segundo principio, que desde el punto de vista de personas como Patricia Sarro, viene siendo una rigurosa ley de la frontalidad. ¿Qué es esto? Bueno, habíamos dicho que si bien le podemos dar vuelta a las esculturas, parece que solamente la parte de enfrente es la que nos da la información, ¿sí? Porque a sus lados o en la parte posterior casi no hay nada que le podamos ver, ¿no? Salvo ahí los números de registro, ¿no? Alguna marca, ¿no?, en el traslado que hubo de la pieza. Pero bueno, se ponen en la faceta principal o frontal de una manera muy marcada e independiente a las otras 3, ¿no? El cuarto principio de los teotihuacanos para su escultura sería la simetría. Tercero. ¿No? Perdón, el tercero. Ya me estoy adelantando porque yo quiero proponer otro. Es que en la simetría, no, y de hecho aquí podría yo poner hasta 2, ¿eh? En la simetría, que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de esta máscara teotihuacana, podemos hablar incluso de un intento de despersonalizar al supuesto individuo representado, porque habíamos dicho que en el caso Olmeca, si ustedes ponen todas las, bueno, imaginariamente pusiéramos todas las cabezas monumentales juntas, sí le veríamos diferentes rasgos, ¿no? Sobre todo faciales y hasta los tocados. Pero en el caso teotihuacano, ¿no? Parece que todo es muy repetitivo, ¿no? Es decir, es como si esa simplificación de sus formas naturales dejara de ser una persona para ser entonces un arquetipo, ¿no? Es decir, no representa a un individuo, sino a un grupo, podría ser, ¿no? O incluso esa imagen hierática, es decir, como de un posible sacerdote o algo que es inexpresivo también, ¿no? Porque eso es lo que se le critica a los teotihuacanos. No sonríen como otras figurillas que ustedes ven, por ejemplo, en la costa del Golfo, ¿no? Que hasta bailan y todo, ¿no? Pero aquí no se ve eso en el caso de los teotihuacanos. Y bueno, como cuarto punto en el que coinciden varios, es, y esto lo decía el ingeniero Ordóñez, cuando observaba también con bastante frecuencia en esos bloques escultóricos, que parece que conservaban restos de cal, ¿sí? Restos de cal que formaban una costra de unos 2 milímetros de espesor y que, bueno, servía como una especie de aplanado donde se le iba a incluir color. Solo que arqueológicamente es muy difícil que nosotros, los arqueólogos, ya encontremos esas piezas con color. Eso se presta a una discusión muy interesante, ¿no? Porque ustedes incluso cuando lo ven en las obras de Occidente, de Europa, todos nos imaginamos esas obras, por ejemplo, griegas, ¿no? El mármol blanco, y yo les pregunto, ¿de verdad eran blancas? No. Pero uno dice, ay no, pero si le pones color, como que le quitas lo clásico, ¿no? Como que ya no luce igual, pero bueno, eso es algo que debemos tener presente porque ahorita ya entrando de lleno a nuestro ejemplar protagónico de esta mañana, pues pregúntense cómo debió haberse visto en sus orígenes, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí este monolito que se ha intitulado la Chalchitlicue de Teotihuacán. Y como habíamos dicho, lo vamos a tratar de analizar en estos tres aspectos fundamentales. Voy a comenzar con el escultórico, ¿sí? O sea, tratando de ser así muy objetivos, muy ordenados. Ahorita todavía no le deberíamos poner ni siquiera nombre. Simplemente deberíamos decir que es un bloque, ¿no? Monolítico, eso sí, de gran tamaño, de masividad, de pesantez, ¿no? De estructuración volumétrica y sencillez al mismo tiempo en su diseño. ¿Qué figura ven ustedes aquí? O sea, definitivamente sí es un personaje humano, ¿no? En eso sí coincidiríamos, ¿sí? ¿Dirían ustedes que sí es femenino? Sí. Ok, bueno. Y la postura, porque es que es así como se va haciendo la descripción, ¿no? En un catálogo. Decimos que está de pie, está de frente, ley de frontalidad, ¿sí? Con sus manos que están encima del vientre y tiene sus piernas separadas y sus pies, eso sí, bien firmemente plantados en ese pedestal, ¿no? Estoy hablando de aquí arriba, ¿verdad? Porque esta es otra base, eso no es. Y tiene, ya viendo un poco más de cerca su rostro, ahí sí ya le vemos que ya no está tan cuadrado, pero sí son ojos elípticos. Bueno, su rostro es típicamente teotihuacano porque en vez de un óvalo, la cara sí está en un encuadramiento, ¿no? Podemos decir. Y esos ojos elípticos se cierran, encierran esas pupilas circulares. Tiene su nariz muy ancha, su boca sería casi trapezoidal, ¿de acuerdo? Entonces esa es la descripción general hacia lo particular. Luego vayamos a lo que es su vestimenta. Tiene ese quechquemi, o lo que llamaríamos una capita, ¿sí? Que es lisa. Luego tenemos una faldilla o enredo, que parece que tiene una red, ¿no? El romboidal, y que caen además estas dos prendas como que muy rígidas, ¿no? Hacia el suelo. Ambas prendas vemos que además tienen un borde de 4 bandas paralelas. Miren, estas dos primeras son lisas, las que vemos aquí. Luego viene una segunda que tiene una cadena como de ondas, y la cuarta se ha descrito como si tuviera plumas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos viendo también la cuestión de, me faltaban las sandalias. Vean ustedes las sandalias que portan, ¿no? Que se le ven sus deditos, están también ornadas, ¿no? Esas taloneras con unas cuentas. Y ahora sí, ya centrándonos de nuevo en la parte central, ese indumento se complementa con este flequillo y tenemos un tocado de doble banda, que en apariencia se ve muy pesado, ¿no? Pero en la realidad, ¿de qué se imaginarían que estuviera hecho? ¿El cabello? ¿No? Entonces, sí, bueno, el cabello estaría aquí, ¿no? Estaría quizás recogido para contener el tocado o yelmo que tiene encima. Tiene también estas orejeras discoidales, con esos colguijos trapezoidales, o este collar que también vemos, ¿no? Un collar que tiene 3 sartales de cuentas, tanto tubulares como globulares, ¿sí? Y en sus muñecas, pues también doble pulsera o brazalete con cuentas globulares. Y no olvidemos lo que tiene aquí al centro, ¿no? Porque pues ahí es un orificio cavidad circular en su pecho. Entonces ya hemos descrito ahorita escultóricamente al objeto, pero pensemos ahora en su composición, ¿sí? En los años 60 podemos citar el trabajo de 2 investigadores. Uno era William Heiser y Howell Williams, quienes en los años 60 habían estudiado la piedra de los grandes monolitos teotihuacanos y lo publican obviamente en una revista científica, donde empiezan a decir que son andesitas, nada más que en este caso de la que tenemos en sala es porfirítica pilotaxítica de tonalidad gris pálido, término técnico, pero bueno, lo podemos simplificar a simplemente decir que es una andesita
¿De dónde procedía? Bueno, se va a mencionar en este curso Coatlinchan, ¿sí? Ojo ahí, pero digamos que hacia la región de Texcoco, en la Sierra Nevada, hay un cerro llamado Tlaloc, y de ahí, a unos 25 kilómetros de separación con la ciudad de los dioses, en el flanco occidental pudo haber estado la cantera de donde se extraían los grandes bloques. Ahora, imaginen ustedes a esos escultores teotihuacanos moviendo con cuerdas y palencas pues los bloques seleccionados para este tipo de obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos de una manera técnica hacen su estudio, ¿no?, de cómo pudieron haber sido transportados, porque eso es algo que siempre nos hace imaginar, ¿no? Cómo pudieron haberlo hecho en ese tiempo con sus recursos tecnológicos. Y bueno, aquí llegan a la conclusión de que aunque esa ruta debió haber sido principalmente terrestre, Heiser y William calcularon que se necesitaron 1,833 hombres, o otro cálculo, 4,182. Aunque hay otros especialistas que aseguran, son un poco más moderados, dicen que por lo menos 360 personas para mover un solo bloque, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fue creado este monolito? De nuevo, los arqueólogos ya quisiéramos fecharlo, ¿no?, con nuestras técnicas, pero como es escultura monumental se dificulta un poco, y la verdad tenemos que apoyarnos más en los historiadores del arte. Entonces acá hay, por ejemplo, un caso muy interesante de lo que son fases estilísticas. Yo retomo principalmente en este caso a Sonia Lombardo, que para el caso teotihuacano queda muy bien, ya que ella habla solamente de 4 fases, y refiriéndose principalmente a algunos personajes representativos. Por ejemplo, en la fase 1 dice que aparece principalmente el huehueteo. En la fase 2, cuando se construye la ciudadela, templo de la serpiente emplumada, pues son esos mascarones que van alternados en el tablero, ¿no?, en ese talud tablero, que es maravilloso, ¿no? Entonces lo hace como principal referente. En la tercera fase es cuando habla de los bajorrelieves del Palacio de Quetzalpóatl, que ustedes pueden ver ahí escenificados en la sala, ¿no? Y en la cuarta fase, como hay un declive en la ciudad de manera general, o sea, ya no hay nuevas construcciones, pues tampoco hay mucha escultura, y ella dice que, por ejemplo, en el caso de los iniciarios tipo teatro, parece que hay una barroquización, es decir, se le ponen más elementos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya viendo a diferentes autores, entre arqueólogos e historiadores del arte, esto es muy interesante. Este es un trabajo de una investigadora, de Anabel Villalonga, donde nos dice que hay que combinar la función que pudo haber tenido el objeto con su cronología. Entonces vean ustedes, estatua o elemento arquitectónico. Incluso Sarro dice cariátide, ¿no?, retomando de otras partes del mundo, pero la cronología, pues tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿no? Estas son las diferentes fases teotihuacanas o los siglos en concreto, ¿no?, de esta era común, pero si ustedes se dan cuenta, parece, si tratamos de llegar a un consenso, que este monolito fue tallado entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, o sea, 500 años de rango. Es probable que por esa rigidez y volumen geométrico, lo que hoy llamamos Chalchiuhtlicue debió haber sido tallado en una fase temprana. ¿Por qué? Bueno, Lombardo se apoya principalmente en la pintura mural, y aquí lo interesante es que en la segunda fase dice que es cuando surgen las cenefas de agua. Luego entonces, si esta es una diosa, como han propuesto más adelante algunos, que es diosa del agua, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con ese fechamiento de la pieza? Y bueno, esta es una tabla cronológica donde se integran nuestras diferentes salas, ¿no? Nada más que la puse parcial, pero vean cómo se considera que nuestro monolito podría ser de los más tempranos en el centro de México. Vamos rápidamente al aspecto histórico-mitológico, ¿no?, que habíamos dicho, que vendría siendo ya la biografía cultural de la pieza. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar un poquito desde que fue encontrada. La primera gran pregunta que debe hacerse un arqueólogo es de dónde procede la pieza.
¿no? Y entonces aquí ya viene nuestro primer gran problema, porque desconocemos todo sobre la ubicación exacta de la pieza. Y me atrevo a decir categóricamente que desconocemos todo, porque ustedes van a ver que si bien hay mucha gente que se empezó a interesar en el monolito, se descuidaron muchos aspectos de su registro. Ahorita vamos a entender por qué. Ustedes ven aquí la plaza de la pirámide de la Luna con sus principales edificios, y se considera que la Chalchi, para abreviar, debió haber salido de este edificio número 4, ¿sí? Aquí vamos a ver que era una ciudad, recuerden ustedes, que una vez abandonada, allá por el 650, o si ustedes quieren poner 750 después de Cristo, fue continuamente visitada. O sea, siempre fue una ciudad de peregrinaje, pero al menos cualquier tlatoani mexica hizo entrar a consultar los oráculos que todavía se encontraban ahí, ¿no? Y bueno, cuando llegan los europeos, asumimos que, por ejemplo, el obispo Zumárraga, pues poniéndole un calificativo a la escultura de los indígenas, en el caso antropomorfo, pues eran imágenes o ídolos del diablo, ¿no? Y se ordena la destrucción sistemática de estas obras, ¿no? Luego entonces, estando tan próximo a la Ciudad de México, uno se imagina que debe haber habido un evento de iconoclasia tremendo en Teotihuacán, ¿no? Pero algunos especulan que, como vamos a ver que es una escultura tan grande, pues yo creo que les fue muy difícil a los europeos destruirla, ¿no? O bueno, vaya, empujarla siquiera, si es que, como dicen algunas fuentes, se asume que estas grandes esculturas debieron haber estado en la cúspide de las pirámides. Así se asumía, ¿no? Por algunos de los primeros cronistas. Pero, en realidad, vamos a ver si eso es viable. Y aquí podríamos consultar a algunos arqueólogos, como el mismísimo Leonardo López Luján, quien ya había presentado una magnífica ponencia sobre la diosa del agua teotihuacana, donde él consulta este mapa de San Francisco Mazapan, donde propone dónde pudo haber estado el monolito originalmente. En este dibujo reconstruido, no sé si ustedes le vean aquí la formita de nuestro monolito. Próximo, ¿esto qué les parece que sea? Es la pirámide de la Luna, pero representada la forma europea, ¿no? Porque aquí está el astro, ¿no? Que lo corona. Bueno, entonces, gracias a este análisis que él ofrece, él dice que la escultura probablemente entonces estuvo muy próximo al pueblo de San Martín, ¿sí? Aquí voy a citar, por ejemplo, también algunas observaciones del erudito José Antonio Alzate, quien consideró importante registrar una escultura allá por marzo de 1789, donde dice que bajando del montecillo de San Martín, o sea, refiriéndose a la pirámide de la Luna, se hallaba una piedra que adornaba tan impresionante antigüedad. Entonces, se asume que entonces que estaba coronando la cúspide de la pirámide y que de alguna manera la bajaron, aunque con mucho cuidado, ¿sí? Y la desplazaron para llegar, a ver, contamos según el plano de Bernal, edificio 1, 2, 3, 4, o sea, muy cerca del palacio de Quetzalpóatl, ¿sí? Ahí es donde permaneció soterrada durante siglos, hasta que William Bullock y su hijo en el siglo XIX, cuando visitan Teotihuacán, alguien los lleva por ahí a esta zona, fíjense, hasta el día de hoy todavía se ve con vegetación, pero donde había unas plantaciones y ahí encuentran el monolito, ¿no? Entonces, en la primavera de 1884, William Holmes bautiza a esta estatua como el monolito de Almaraz. ¿Por qué el monolito de Almaraz? Porque él estaba haciendo referencia al trabajo que había hecho la Comisión Científica de Pachuca, que 20 años atrás, aquí estoy haciendo algunas regresiones, la había puesto de pie, porque estaba volteado. Miren, o sea, este es un dibujo y una fotografía de Medán, quien ya vio
el fruto de esa labor, ¿no? De que cuando en el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo pide que por lo menos se le dé vuelta a la pieza. Y aquí me gusta hacer referencia a los antecedentes de Maximiliano, porque bueno, aunque no es un episodio muy querido en la historia de México, el Segundo Imperio benefició muchísimo a la arqueología. ¿Por qué? Porque Maximiliano tenía esa sensibilidad. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este castillo de Miramar en Trieste, hoy Italia, él ya desde entonces tenía ese feeling, ¿no? Él había visitado Palestina, Egipto, ¿no? Como prueba está aquí un monumento de aquellas regiones, y entonces cuando llega aquí a México, dice, ¿cómo es posible que no haya ni siquiera un museo nacional? Vamos a convertir la Casa de Moneda en ese inmueble para recibir a todas esas piedras huérfanas que andan por ahí rodando. Entonces, es muy interesante esto porque si bien el pobre Maximiliano no logró ver cumplido su deseo de que trasladaran el monolito al lado de la pirámide de la Luna, bueno, por lo menos dejó ese antecedente, ¿no? Entonces, hasta 1877, todo el mundo se tiene que conformar con hacer descripciones del monolito, ¿no? Y, por ejemplo, en los anales del museo participa Gumersindo Mendoza, quien más adelante va a ser director del museo, y hace una nota sobre una piedra muy interesante. Nada más que, si ustedes ya le prestaron más atención a esta fotografía, sobre todo mi querido Valerio, es que se habla de una diosa del agua, una Shikaka, pero que no es precisamente la de la pirámide de la Luna, sino es una que está hasta Coatlincha, ¿de acuerdo? Allá en Texcoco. Entonces, esa se va a quedar en espera, porque digo, si era imposible trasladar al monolito que tenemos ahorita en sala, pues imagínense esta que es más grande, tendría que esperar más, ¿no? Y de eso vamos a escuchar en la próxima sesión. Mientras tanto, siendo director en 1880, Gumersindo Mendoza, él inicia una obra de instalación de una galería muy especial, que es ni más ni menos que la galería de monolitos que mencionó la maestra Carmen al inicio, ¿verdad? Esta iba a tardarse su acondicionamiento hasta el 16 de septiembre de 1887. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro querido monolito allá en Teotihuacán? Bueno, parece que tampoco la comunidad en aquel entonces veía con buenos ojos que se la llevaran. Y según Emil Chabram, en 1883, asegura que todo este pedrerío que ven aquí lo pusieron los pobladores de San Martín, para que pues no estuviera expuesta, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos cuando llega Desiré Charnay con su maravillosa cámara de aquella época, ¿no? Muy moderna, saca una de sus primeras fotos y bueno, se antoja cada día más que debe ser trasladada hasta la Ciudad de México, porque es como posible que esté así, ¿no? Entonces vean cómo aquí, esta me encantó, en esta carta histórica y arqueológica de Antonio García Cubas, se supone que está integrando muchas de las obras escultóricas que ya estaban en el Museo de Casa de Moneda, pero vean, ya está poniendo aquí a la diosa del agua como si yo hubiera sido trasladada, ¿no? Ser un mensaje subliminal de que ya tráigansela. Entonces, es 1885 todavía, ¿no? ¿Quién es el afortunado o desafortunado que se le encomienda la tarea de traerse? Pues ni más ni menos que a don Leopoldo Batres, quien en aquella época ya había sido nombrado inspector de monumentos. Es decir, pues un puesto administrativo en muchos sentidos, ¿no? Aunque claro, requería de conocimientos en arqueología, porque pues sí, él era propiamente un arqueólogo de campo, con sus botas, ¿no? Y bueno, él, vamos a ver que tiene una historia muy interesante porque si bien ya había enviado varias piedras al Museo Nacional, la charcha eran palabras mayores, ¿no? ¿Cómo le iba a hacer don Leopoldo? Y además, en su papel de inspector de monumentos tenía choques con la gente que trabajaba en el museo.
O sea, ahí ya se veían los grupos, ¿no?, de poder, ¿no?, aún siendo académicos, ¿no?, porque en ese entonces en el museo el director Francisco del Paso y Troncoso, Alfredo Chavero, que era más historiador, Nicolás León, Jesús Galindo y Villa y hasta el estudiante Manuel Gamio, no la llevaban bien con don Leopoldo. Era medio prepotente, tenía su carácter, ¿no? Y entonces, bueno, él no era de esperar que tuviera tantos problemas más allá de los técnicos para lograr concretar su proyecto de trasladar este monolito. De tal suerte que cuando él empieza a hacer público el trabajo que va a llevar a cabo, 1889, hay más de 130 artículos publicados en los diferentes periódicos del país que hablan solamente de este tema, ¿no? El Heraldo, el Universal, el Hijo del Aguizote, que hacen críticas sobre la pertinencia, los costos, las soluciones técnicas elegidas y todos los pormenores del día a día por donde va. Entonces, hice también una selección para ustedes, a ver qué les parece esta relatoría, ¿no? Como cuando prendes el televisor, a ver cómo está el país, ¿no? Y en la sección de cultura vamos a ver que fue necesario diseñar un ferrocarril provisional que corriera desde la Pirámide de la Luna hasta el pueblo de San Sebastián Xolalpan, ¿sí?, donde iba a entroncar un ramal de la vía México-Veracruz, porque iba a llegar en ferrocarril, ¿no? Era lo más moderno aquel entonces. Y ya se tenía al comandante de la fuerza destinada para hacer los trabajos de zapa y maniobra en la traslación del monolito de San Juan a la capital. Mientras tanto, imagínense, de este lado, aquí en el museo del Paso y Troncoso, está pidiendo la opinión de unos señores, unos ingenieros Contreras y Barradas, para la construcción de la base del monolito, donde se iba a poner, ¿no? Bueno, pues ahí les van más detalles. Periódico El Siglo XIX, es el 3 de septiembre de 1889. Cercano a la Pirámide de la Luna existe un monolito cuya base se están practicando las excavaciones, donde se hay un enorme pedrusco tallado. Su peso lo estima el señor Batres en 25 toneladas. El Nacional. La empresa del ferrocarril mexicano no solo conducirá gratuitamente el monumento, sino a los trabajadores el material necesario. Se cree que la piedra estará colocada en su base del Museo Nacional, tome nota, para el 1 de octubre de 1889. Luego, Diario del Hogar, 26 de febrero. Del carro tiraba una gran cantidad de mulas del 4º Batallón de Artilleros. El señor Batres dirigió el transbordo y el señor Mariano Nieto, fotógrafo de esta capital, una vista del gran aparato. A este acto concurrieron muchas muy distinguidas personas. Y bueno, así podríamos ir hablando nota por nota. Algunas que me encantan son las que recoge Luisa Fernanda Rico, por ejemplo, del Monitor Republicano. Dice: la diosa viaja despacio, cual conviene a su alcurnia, pero llegará, predicen los oráculos, para ahuyentar una epidemia que azotaba a la población capitalina. ¿Sí? O sea, ya en el imaginario colectivo era una piedra milagrosa, ¿no? Sí. ¿No? Pues aquí la quisiéramos quizás para el sarampión, pero bueno, en aquel entonces era también influenza. Luego, dice aquí, diario El mismo, Monitor Republicano: no debe esperarse encontrar en este monumento a la Venus del Nilo, ni el Eros según Praxíteles, ni el Apolo de Valvedere, ni la Diana de Versalles. Esta colosal escultura es tan impresionante para la historia del arte y la arqueología mexicanas como lo son los cuadros de la escuela primitiva de la historia del arte y de la pintura en Europa. Por más que estén llenos de defectos en su composición, proporciones anatómicas, perspectiva, dibujo y colorido. Y bueno, aquí ustedes pueden ver todas las caricaturas aludiendo al traslado del monolito, mientras se están agarrando del chongo Leopoldo Batres y Chavero, porque se están criticando uno al otro, ¿no? No solamente por las cuestiones de maniobra técnica, sino por la identificación que se le da al personaje. Entonces me encanta porque
Nos habíamos quedado por ahí en octubre, noviembre, ¿no?, de 1889, llegamos a 1890, y bueno, finalmente, dice aquí, 4 de marzo, sale a las 11 de la mañana de la estación Teotihuacán y llega a la capital a la 1:30 de la tarde. La locomotora fue manejada por Mr. Chip, persona experta en caso de un accidente. 18 de marzo, sale de la estación del tren Buenavista rumbo al museo. Entonces aquí está la traza, ¿no? Imagínense ustedes a la Ciudad de México en el siglo XIX. Dice, 21 de marzo, a la mitad de la calle Buenavista se rompió la cuerda delantera derecha y el ayuntamiento dispone cambiar el sistema de arrastre a uno mixto, es decir, por delante sobre rieles engrasados y por detrás con ruedas, ¿no? El ingenio mexicano. 22 de marzo está frente al Hospital de San Hipólito. 23 de marzo, en el Portillo de San Diego. Hasta aquí lleva recorrido 1 kilómetro de un total de 3, que todavía le faltan. 26 de marzo llega a la calle de la Mariscala, que hoy es Avenida Hidalgo, ¿no? El cable se le rompe varias veces por estar muy usado. Y finalmente les van a cambiar por uno nuevo, ¿no? 28 de marzo dio vuelta a la calle de la Estampa de San Andrés, donde pernoctó. Y detuvo 1 hora la corrida de vagones de los ferrocarriles del distrito. 30 de marzo va por Donceles, ¿no? La divinidad tolteca continúa su perezosa y triunfal marcha por las calles de esta ciudad en medio de los curiosos que admirados la contemplan envuelta en su ropaje nacional de petate. 2 de abril, ya casi Papá Pitufo, llegó al Palacio de Justicia, dice, pero aquí permanece varios días debido a que los soldados que realizaban el tratado debían participar en la conmemoración de la victoria de la batalla de Porfirio Díaz en Puebla, ¿no? Y además atravesó el jueves y viernes de Semana Santa. Pues estamos en México, ¿no? Y luego dice, y después de varios meses de espera, todos festejan su arribo triunfal el jueves 10 de abril de 1890. Pero para introducirla al museo es necesario bajarla del vehículo en que fue traída, porque hay un poste de teléfono que está enfrente de la puerta y hace imposible el paso de las ruedas del referido carro. Y después de esto, dice, para desilusión del público y la molestia de Batres, la pieza no puede instalarse debidamente en virtud de que el pedestal elaborado seguía húmedo y no estaba listo para soportar el gran movimiento. Dios mío. El inspector, airado y no queriendo esperar más tiempo, manifestó que entre las 9 y 10 de la mañana vendría acompañado de un escribano para dar fe de la entrega de la estatua en el patio del museo. Pues ya ni modo, ahí no. 12 de abril, nadie sabe por qué no ha entrado la escultura. 13 de abril, la gran piedra apenas ha pasado el dintel de la puerta principal y se dejó en el vestíbulo de la entrada. Bueno, ¿quieren que les siga? A la guerrilla de Bonolitos. Bueno, nada más recuerden, la próxima vez que estén atorados en el tráfico, acuérdense de la diosa del agua, ¿no? Pasando por aquí. Pero bueno, cuando finalmente llega a la galería de monolitos, se le coloca una cédula que le identifica como la diosa Omecíhuatl. ¿Quién tuvo esa ocurrencia? Pues el director. Paso y Troncoso, que no tenía realmente justificación para eso, pero dijo,